Bueno, vamos a tomar un objeto, por ahora la forma del cuerpo no importa para nada, simplemente voy a considerar que actúan fuerzas no concurrentes y vamos a trabajar con los ejes coordenados acá. Así que esto será X e Y. Vamos a poner F1. Vamos acá F2. Tal vez tomemos un F3 acá. Así. Como vamos a tratar de acotar estas distancias, tengo acá F1. Con respecto al horizontal, vamos a colocar acá un ángulo de 30 grados. Este F2 tiene un ángulo de 120. También podríamos ponerle 150, más realista respecto a este dibujo. Y pongamos aquí este ángulo de acá. Lo voy a acotar de un modo más convencional, con la idea de que tengamos que trabajar un poquito sobre él. Supongamos que este ángulo es 30 grados. Los módulos de F1, F2 y F3. Vamos a poner acá módulo de F1 es igual a 200 kilogramos, vamos a trabajar en Newton ahora, en Newton. Módulo de F2, vamos a suponer que es de 150 newtons. Y el módulo de F3, vamos a colocar 100 newtons. Los ángulos están indicados. Lo que necesitamos indicar acá, este sería X1, y esto sería Y1. Vamos a ponerle valores, supongamos que esto es de 6 centímetros, y este que está acá, Y1, es igual a 3 centímetros. Por acá voy a tener que escribir las cotas de posicionamiento también para la fuerza F3 y también para la fuerza F1, F2 ya que está lo voy a anotar. Así que esas cotas, vamos a colocar, estos serán, supongamos, 5 centímetros, que sería el X3, y un X2, supongamos que sea de 4,5 centímetros, más o menos lo que estamos viendo acá. Este vale 3 centímetros, supongamos que I3 es 2,5. Y acá tengo un I4, perdón, un I2, no hay 4, no hay 4 aquí. I2, vamos a suponer que es de 5 centímetros. Entonces, el primer paso
Vamos a ir anotando los pasos que se van produciendo acá. No se lo aprendan de memoria, razonen cada cosa que vamos a hacer. Así que vamos a ir paso 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es descomponer. Vamos a poner, descomponemos a las fuerzas en X e Y. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular F1X y F2X, lo mismo para cada uno, ¿sí? F1X, recuerden que va a ser igual a módulo de F1 por el coseno de alfa 1. En este ejemplo, módulo de F1 es 200 newton. Y tendría que escribir por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que está acotado acá. F2X es módulo de F2 por coseno de alfa 2. Esto es 150 newtons por el coseno de 150 grados. Esto va a dar negativo, lo cual implica justamente que esta componente es negativa. El módulo de F3, perdón, F3X, no módulo, F3X es módulo de F3 por el coseno de, acá tengo 30 grados, pero recuerden que lo tengo que medir respecto del semieje positivo de las X para que pueda usar coseno y seno en forma universal, o sea que tendría que escribir el coseno de 210 grados, sería alfa 3. Bueno, en cada uno de los casos habrá que hacer las cuentas, dejo las cuentas indicadas para que las completen ustedes, y lo mismo debería decir con respecto a F1i, F2i y F3i. Así que tengo F1, esto es módulo de F1 por el coseno, perdón, por el seno de alfa 1. Esto es 200 newtons por el seno de 30 grados. Esto es el módulo de F2 por seno de alfa 2. Esto es 150 newtons por el seno de 150 grados. Y esto es módulo de F3 por el seno de alfa 3, o sea, 100 newtons por el seno de 210 grados. Bueno, se hacen todas estas cuentitas y obtienen los valores de las 3 componentes horizontales y las 3 componentes verticales. Paso 2. Sumamos las componentes X e Y por separado para obtener las componentes de R. Entonces ahora encuentro Rx como F1x más F2x más F3x, con lo cual para hacer esta cuenta obviamente necesitamos completar esta lista que está acá explicitada, pero que no hicimos la puntita, y lo mismo puedo decir respecto de RI. Esto es F1i más F2i más F3i. Bueno, reemplazan los valores y encuentran el valor de R. Paso 3. Hallamos el módulo de R y el ángulo respecto
al semieje positivo de X. Para lo cual vamos a trabajar con módulo de R igual raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado. Observen que no podemos pasar a calcular numéricamente ninguna de estas cosas si no completamos la etapa 1. O sea, acá no puedo hacer la cuenta hasta que no hagamos estas que están acá. Como las clases se están acortando y tenemos poco tiempo, quería avanzar sobre el bosquejo completo del examen, del ejemplo. En todo caso les dejo las cuentas para que las puedan hacer ustedes cuando las tengan completas y en todo caso lo podemos volver a discutir. Por último, alfa R va a ser igual al arco tangente de Ri sobre Rx. Esto es algo que, otra vez, no puedo calcular el módulo ni el ángulo si no tengo las componentes de R, y para cada una de esas componentes voy a necesitar esta lista de descomposiciones que hicimos en el paso 1. Pero es una buena manera que tengamos en este ejemplo numérico compactado las tres primeras etapas para el cálculo de la resultante. Si este fuese un sistema concurrente de fuerzas, es decir, si las tres estuvieran ubicadas en el mismo lugar, el problema estaría terminado, no habría más nada para hacer. ¿Está bien? O sea, esto sería todo lo que necesitamos hacer si hubiera sido un sistema concurrente. Como el sistema es no concurrente, nosotros tenemos que encontrar en qué parte del cuerpo, en qué parte de este plano debo ubicar R, esta R, la que tiene este módulo con este ángulo, en qué parte la tengo que ubicar para que precisamente reemplace al sistema F1, F2 y F3, provocando no solo el mismo efecto traslacional, sino también el mismo efecto de rotación. Para hacer eso, voy a necesitar hacer un paso 4. Vamos a ver si cabe acá. Paso 4. En este paso 4, hallamos la posición en X e Y de R. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, con la formulita que vimos recién. Voy a encontrar cuánto vale la posición XR, o sea, en qué posición horizontal, medida en esta dirección, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, según este eje X, acá tengo el eje Y, bueno, en esta posición, ¿en qué posición horizontal debo colocar el punto de aplicación de R? Y esto se va a calcular a través de ¿quién? De F1X, de F1Y por X1 más F2Y por X2 más F3Y por X3. Cada una con el signo que le corresponda, o sea, esta lista que está acá, algunas componentes serán positivas o negativas, de manera que eso va a cambiar en buena medida si esto realmente suma o algún término será negativo y restará. Todo esto dividido, la componente I de R, o sea, RI. Esta RI que habíamos calculado acá, esta RI es la que debo colocar acá. Y finalmente, la posición en I de R, el IR, va a ser igual a la sumatoria de momentos de las componentes en X, este es F1X multiplicado por I1 más F1Y, perdón, F2X F2X multiplicada por I2 más F3X multiplicada por I3 con los signos que le correspondan, dividido la componente I de
la componente X de R, o sea, Rx. Porque todas estas fuerzas son en X. A ver, hay que conocer estas que están acá, todas estos resultados, que no los tenemos ahora, pero les dejo para que hagan las cuentas y los reemplacen en cada uno de estos bloques que están acá. Estos bloques están vacíos porque falta hacer las cuentas. Cuando se tengan esos valores, vamos a poder reemplazarlos en estas sumatorias. En este caso son 3 términos porque son 3 fuerzas, pero podría haber 4, 5 o más, y en ese sentido esta lista será un poco más larga, y estas sumatorias tendrán más términos. Una vez que encuentren Rx y Ri, calculan las componentes, calculan el módulo y el ángulo de esa resultante, y las componentes de la posición de R en X y en Y la encuentran con esta sumatoria que está acá. Si respetan los signos en virtud de que es positivo en el sentido trigonométrico, entonces la posición en X y la posición en Y siguen el mismo sentido que tienen los ejes X e Y. O sea, si el X le da positivo, quiere decir, si el XR es positivo, significa que se mide hacia la derecha. Si el IR es positivo, se mide hacia arriba. Si cualquier otra combinación de esto me midiera negativo, que podría ser, podría haber ubicado el sistema de coordenados en algún punto intermedio entre las 3 fuerzas, y entonces la resultante podría haber quedado en cualquiera de los 4 cuadrantes, no necesariamente va a quedar en el primer cuadrante, como aparentemente ocurre acá, y entonces XR o IR pueden ser positivos o negativos independientemente de la fórmula general que estoy utilizando, y bueno, me permitiría resolver cualquier caso de la obtención de la resultante. Así que bueno, esta es la forma analítica de encontrar en dónde se encuentra una resultante de un sistema de fuerzas. Si las fuerzas fueran todas verticales, por ejemplo, que podría pasar, como caso particular, bueno, el resultado es bastante más simple, porque ¿qué va a pasar si todas son verticales? No hay componentes X, todas estas son 0, Rx sería 0, no haría falta posicionar en Y, porque todas serían 0, y solamente las posicionaría en X, o sea, el problema se empieza a resolver de forma más simple. Si yo tuviese una barra donde las fuerzas actúan exclusivamente en forma vertical, hacia arriba o hacia abajo, pero exclusivamente vertical, no tengo ninguna componente X, y por lo tanto, todo esto se resume a trabajar con una sola dimensión. En lugar de trabajar en el plano X e Y, trabajo solamente con las componentes verticales, y lo único que tendría que encontrar sería el X de R, tendría que encontrar nada más que el X del R, porque son las únicas componentes no nulas. Estas, si son todas 0, bueno, me estaría dando que la posición en Y es irrelevante, no tiene sentido calcularla, porque no tiene ninguna componente en horizontal que haya que ubicar en plano. Lo mismo ocurriría... Hay preguntas, profe. Hay preguntas, profe. Bueno, un alumno. Sí, escucho. Jorge. Sí. Jorge. Hola, ¿me escucha, profesor? Sí, dale un poquito más fuerte. Una consulta. Sí. Yo venía haciendo los resultados en el ángulo. Si da negativo, ¿hay que sumarle 180? No, ¿en dónde? ¿En el paso 3 o en el paso 1? En el ángulo de la resultante. La resultante no, de R. O sea, en el paso 3. Donde puse el paso 3. Claro, en el paso 3. Bueno, eso depende, Sí. depende. No siempre, no por el hecho de ser negativo, hay que sumarle los 180. Lo que hay que fijarse es, ¿te dio negativo? Es porque RI y Rx tienen signos distintos. Sí. Sí, bien. ¿Cuál es positiva, RI o Rx? RI me dio 125. Positiva. Y RX me dio menos 43,3. O sea, el I es positivo y el X es negativo. Eso significa que está en el segundo cuadrante. Ajá. Para que el I sea positivo, y el X negativo, está en el segundo cuadrante, la resultante. La resultante apunta, lo voy a dibujar acá, en términos muy esquemáticos, pero la resultante apunta así, está en el segundo cuadrante, para que el X te dé negativo y el Y te dé positivo. Quiere decir que al ángulo real no puede ser negativo, porque el negativo que vos obtuviste sería del cuarto. Así que en este caso en particular sí habría que sumarle 180 grados. Pero no porque te dio negativo,
sino porque está en el segundo cuadrante. Si a vos te hubieran dado la componente Y negativa y la componente X positiva, justo al revés que como te dio a vos, o sea, si en otro problema, en este está bien así, pero en otro problema hubiera sido que te da positiva la X y negativa la Y, entonces sí está en el segundo cuadrante, el ángulo te hubiera dado negativo igual, pero lo hubieras dejado así porque es del cuarto cuadrante. Ah, O sea, bueno, el criterio que tenés que seguir no es si es positivo o negativo el ángulo. El criterio que tenés que seguir es, ¿está en el cuadrante correcto o no? Bueno, para saber o eso sea, tenés que fijarte cuál de las dos componentes es positiva y cuál de las dos componentes es negativa. Lo mismo habría ocurrido si el ángulo te hubiera dado positivo, porque si vos te da una resultante que está ubicada en el tercer cuadrante, imaginemos, no es el caso, ¿no? Pero supongamos que la resultante dé para acá. Bien, la tangente te da positiva. Y el ángulo te hubiera dado positivo como si estuviera en el primer cuadrante, pero no está en el primero, está en el tercero. ¿Y por qué te dio positivo? Porque te da negativa la componente Y y negativa la componente X. Entonces, menos dividido menos es más. Pero no está en el primero, está en el tercero. Así que otra vez ahí debería sumarle 180, a pesar de que la tangente te dio positiva. Resumiendo, el análisis no lo tenés que hacer por si da positivo o negativo. El análisis lo tenés que hacer porque tenés que esquematizar, visualizar en qué cuadrante tiene que caer. Y eso te lo dicen las componentes por separado. Te lo dicen, las dos son positivas, entonces está en el primero. Las dos son negativas, entonces está en el tercero. Una es positiva y la otra es negativa. Bueno, miremos cuál es cuál. Si es positiva la Y y negativa la X, está en el segundo. Si es positiva la X y negativa la Y, está en el cuarto. Eso lo tenés que hacer necesariamente a mano. No hay ninguna herramienta algebraica que te lo resuelva, porque es un problema de la función tangente. La tangente, como tiene periodicidad de 180 grados, bueno, tiene el mismo valor para un ángulo que para ese mismo ángulo más 180. Entonces, usar la tangente para dilucidar el ángulo te da una orientación, pero no te lo permite definir de forma unívoca, sin ningún tipo de incertidumbre. La manera de salir de ahí es justamente mirando a mano qué signo tiene cada componente. En este caso es buenísimo, el segundo, gracias. así que sí, en este caso el ángulo le debería sumar 180, te va a dar un valor positivo, un ángulo obtuso, de mayor de 90 grados, pero positivo. ¿Cuánto te dio a vos el alfa R? ¿Cuál? Ese ángulo que te dio negativo, ¿cuánto te dio? Menos 70 grados. Bueno, quiere decir entonces que si a menos 70 le sumas 180, te queda 110. Positivo. Sí, Entonces 109. quiere decir que la resultante que vos estás encontrando aproximadamente está orientada así, en donde este angulito que está acá, este, es 110 grados. Eso es lo que encontraste. ¿Está bien? Y este sería el R. Ahora, lo que hace el paso 4 es decirte, fenómeno, yo ya tengo qué largo mide y qué ángulo tiene. Encontré eso acá. Este módulo de R lo encontraste y el ángulo también. Ahora, ¿en qué parte del cuerpo lo pongo? Eso te lo dice el paso 4. Eso te dice, esta distancia, desde este punto hasta este eje, ¿qué distancia hay? Es el XR. Desde este punto al eje Y, ¿qué distancia hay? Ese es el IR. Esas dos coordenadas son las que te permiten encontrar estas dos formulitas que están acá, que si le haces caso a tus valores, también lo podrías encontrar y decirnos cuánto tendría que ser esta distancia vertical y cuánto tendría que ser esta distancia horizontal para ubicar este R en el cuerpo en la posición exacta donde debería ubicarse. Buenísimo. A ver, ahí lo hacemos a ver. A mí me da el XR 5,5 y el IR 8. Puede ser, puede ser. Los dos resultados son razonables. Yo no hice la cuenta, pero los dos resultados son Profe, razonables. una consulta. ¿Sí? Profe, tengo una duda. ¿La calculadora en qué la usamos? ¿En normal o en radianes? Ah, eso depende en qué está configurada. Eso se puede configurar. Si te fijas en el display de la calculadora,
En alguna Sí, parte sí, por del eso, display, pero normalmente en la parte superior, en alguna parte del borde superior, tiene una letra chiquitita que dice D o R. Si sí. dice D, El tema es que, ¿en cuál lo uso para bueno, en calcular este caso eso? conviene trabajar en grados, porque es más fácil imaginar la puesta en escena gráfica, es más fácil imaginar, no sé, 30 grados que pi sobre 6, por ejemplo. Claro. Es más fácil. Entonces lo dejo normal. Operaciones en el sentido del movimiento circular, solamente estamos posicionando, es más fácil imaginarse o usar el transportador si quisieras hacerlo gráficamente, que tener un elemento de medida en radianes. O sea, pero una cuestión de familiaridad. Desde el punto de vista DEG. lo mismo. En DEG, entonces, utilizás el modo Está D. en D, claro, la D de degree, que viene a decir grado en inglés, así que la calculadora para esto la deberían configurar con que en el display diga una D chiquitita en alguna parte la parte superior del ángulo, y eso se hace con la tecla Mode o Mode. Ahí, bueno, eligen y entre varias cosas que pueden configurar, configuran la unidad de ángulo. Tienen tres, dos de las más usadas, una es rad y la otra es degree. Bueno, si lo ponen en degree, lo miden en grados, minutos y segundos. Si ponen en rad, lo escriben en radianes en versión decimal. Bueno, cualquiera de los dos está bien. Claro, profe, Habitualmente en estos problemas es más fácil guiarse geométricamente por el ángulo medido en grados que medido en radianes. Bien. Entonces la Preguntas, calculadora, profe. cuando agregamos el número con el grado, Sí, la calculadora ponen los grados. Para estos problemas. Para trabajar en el movimiento circular, el grado es fácil de imaginar, pero aporta poco en los cálculos. Entonces generalmente uno lo utiliza en radianes. Para el movimiento circular, para este tipo de problemas estáticos, es mucho mejor trabajar en grados. Gaby, ¿vos qué decías? No, yo lo que decía es que en general trabajamos en la calculadora con DEG. Y después que en las expresiones, cuando obtenemos la coordenada X y la coordenada Y de la resultante, no me quedó claro qué signo le colocamos a cada momento, porque F sub 1Y por X sub 1 sería un momento. Eso tiene signo de... No, Gaby, no. ¿O de qué? Es un momento, pero ese signo de momento ya se perdió en el momento de plantear el teorema de Varignón. Los signos que le vas a poner a esta expresión son lo que te da la posición y las componentes que calculaste antes. Si esta F1 es positiva y esta X1 es positiva, pones las dos positivas. Si una es positiva y la otra es negativa, cada una de estas cantidades que están acá, el signo que le corresponde al cálculo que venís trayendo. Y eso es lo que da el signo. Perfecto, esa era la ventaja que tiene trabajar con el sistema trigonométrico de rotaciones, que después no tenés que poner a mano este momento es positivo o negativo, queda igual que el reloj o gira en contra. Eso es lo que se venía haciendo antes. Perfecto. Chicos, no hace falta hacerlo a mano. Hay que mirar la fuerza F1 y ¿qué signo tiene? Positiva, va positiva. La fuerza F2 y ¿qué signo tiene? Negativa, va como le corresponda. Y lo mismo con los X. X1 está medido a la derecha, es positiva, está medido a la izquierda, es negativo. Y se pone como va. Perfecto. Chicos, entonces... Yo ya puse el sistema coordenado al servicio de la solución del problema, con lo cual le hago caso a lo que las coordenadas me dicen. Y lo puedo hacer tranquilo, libre de espíritu, porque precisamente estoy respetando que el sentido de rotación es el sentido de rotación trigonométrica. Si exacto. Entonces sí tengo que poner a mano las cosas, y bueno, nos queda un lío bárbaro. Entonces, profe, permítame hacer una aclaración. La gente que no es la primera vez que cursó, le voy a pedir que escuche y si no entendió lo que el profesor recién me acaba de explicar a mí, se lo pregunte nuevamente en el foro cuando sea. Porque
esta es la forma correcta de hacerla o la que hemos elegido en esta cursada. Así que si a alguno que cursó antes se le presenta la duda que yo planteé recién, por favor consulte, ¿sí? Porque esta es la forma de hacer las cosas utilizando el sistema trigonométrico. ¿Queda claro? Sí, ese tema está abierto Sí. para este tema y para cualquier cosa. Pregunten. Cuando ustedes se pongan a elaborar sus propias soluciones, se van a encontrar con alguna cosa llamativa, algo que quieran corroborar, algunos cálculos bien hechos y otras cosas que tal vez tengan algún error, pero no le puedan encontrar la razón, o que está bien hecho, no tiene ningún error, pero es llamativa la respuesta. Bueno, todas esas cosas uno las va aclarando y logra destreza y seguridad compartiéndolas con otros compañeros, poniéndolas a consideración de los demás y haciendo que también en el foro, preguntándole a los profesores, hace que vayan confirmando que lo que van aprendiendo está bien aprendido, que lo están aplicando correctamente, y eso le va dando seguridad y autonomía, que es de alguna forma lo que uno está tratando de conseguir. Con este caso y con cualquier otro caso pasa igual. Bueno, muy bien. Por ahí no creo que extendamos más porque creo que se nos agotaron los bloques y todavía no sé por qué quedaron más cortos, pero quedaron más cortos. Sí, ¿hay alguien en el chat? No, profe, era nuevamente que yo, porque veo que hay varios chicos que han cursado con el otro profesor y les pido que para este tema se guíen por los apuntes que hemos dado de este año. Sí, tampoco quiero generar una enorme preocupación, chicos y chicas. No es que estoy dando un tema superadamente diferente, es una cuestión de elegir un criterio de signos que da un resultado más directo y más ¿cómo le podría decir? Más automático que más amigable. El método que usábamos antes, en el cual hay que elegir a mano y fijarse si gira para un lado o gira para el otro de un modo muy artesanal para poder interpretar que el resultado es el correcto. Cuando uno utiliza el criterio anterior, lo único que haya es el módulo de la posición, o sea, ¿cuánto vale? Son 3 centímetros para arriba y 8 centímetros para el costado. Ah, bueno, pero ¿para qué lado? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Arriba o abajo? Bueno, cuando uno trabaja con el método anterior, eso no queda claro, hay que buscarlo a mano, y eso me parecía un problema. En cambio, en este caso, esa situación se levanta, no tenemos esa dificultad. Directamente, si es positivo es para arriba o a la derecha, y si es negativo es para abajo o a la izquierda, dependiendo si es X o es Y. Bueno, eso es una ventaja que la otra forma no tiene, pero no es que conceptualmente haya cosas distintas, ni que el método anterior es malo, no sirve, o que ahora lo estamos aplicando bien y antes lo hacían mal, porque eso suena muy fuerte. No es eso, simplemente que elegimos una estrategia para medir las cosas que nos permite visualizar resultados de una manera que es coherente con el sistema coordenado, digamos. De la otra manera había que hacerlo, Exacto. Se obtenía exactamente la misma respuesta, era físicamente igualmente confiable, solo que había que hacerlo más artesanalmente, había que mirar, bueno, caso por caso, tengo un valor numérico, pero después tengo que ir a mirar en el dibujito si es para la derecha, si es para la izquierda, si apunta para arriba, si apunta para abajo. Todo eso había que hacerlo a mano porque la fórmula estaba desafiando el sentido tradicional en el cual se orientan los ejes. Bueno, eso era todo, pero no quiere decir que la física... No, este está bárbaro, con el sistema trigonométrico está perfecto, profe. Bueno, le digo que es más coherente. Yo. Perfecto. Igual hay que hacer las cuentas. Yo lamentablemente, como esta clase ha quedado tan difícil, todavía no sé por qué se cortó tanto, tuve que explicar la parte de operaciones numéricas un poquito más rápido. Me hubiera gustado que contemos con los valores numéricos para que vean que efectivamente es así, pero observen, alguien lo hizo a la cuenta, uno le dio 5 en una coordenada y 8 en otra, los dos positivos, lo cual significa en este esquema que a R habría que ubicarlo dentro del cuerpo en el primer cuadrante, digamos, ya lo veo al cuerpo en el primer cuadrante y la posición de R me da en el primer cuadrante, o sea, no tengo que estar mirando a mano, che, pero lo dibujo para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿a dónde está ubicado? No, directamente el X y el Y me dan con su signo el lugar a donde debería estar ubicado. Y eso es una ventaja
tranquilizadora, digamos. Que no, Profe, igualmente antes que termine la clase, nosotros resolviendo los pasos que menciona, estaría finalizado el ejercicio porque... Sí. Pero estaríamos encontrando la resultante y la ubicación, digamos, dónde ubicarla. Exacto. Sí. Y eso es lo que te pide el problema. Dibujala, Luis. Encontrar la Dibújela, resultante, eso, saber cuál es el valor del módulo de la resultante, en qué orientación tiene que tener y en qué parte del cuerpo tiene que actuar. Y todo eso está calculado en estos 4 pasos. ¿Sí? ¿Sería 5 y 8? Pues si querés lo anoto acá para que ustedes lo verifiquen, pero yo no tengo numérico, ¿no? ¿Cuánto te dio el X? 5. 5,5. Bueno, 5,5 y 8 el IR. centímetros y estos 8 centímetros. Bueno, quiere decir que aproximadamente por acá va a estar R y por acá va a estar R. Quiere decir que el R lo tengo que ubicar por acá. Y hacia acá actúa una fuerza así. Este sería R. Que por supuesto es muy saludable, lo sugiero, lo recomiendo y hasta diría lo exijo, que efectivamente lo dibujen. Que no se queden con la respuesta analítica, sino que vayan y hagan esta construcción y digan, bueno, a ver, perfecto, ¿dónde está este 5,5? ¿Dónde está este 8? ¿Para qué lado apunta R? 5,5. ¿Está bien? Que quede puesto ahí. Lo que sí van a notar es que se escapó del cuerpo, eso no importa, porque recuerden que las resultantes se pueden trasladar y uno podría decir, bueno, pero puede actuar acá, o puede actuar acá, puede actuar acá, puede actuar acá, puede empujar desde aquí, no importa eso. El tamaño real del cuerpo no importa respecto de en dónde actúa la resultante, porque la resultante se puede trasladar y en algún momento pinchará al cuerpo y estará actuando. O sea, no es importante que justo ese punto no está dentro del cuerpo. Eso no es un problema que genere una contradicción física, para nada. Profe, el punto alrededor del cual gira el cuerpo, ¿cuál sería? Bueno, en este caso el origen. Todo está medido respecto a este origen que puse acá. Repítalo. Todo el mundo tiene claro, ¿verdad? Porque ahí puse el origen yo.